Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Lo que vamos a hacer hoy va a ser descubrir cómo las reacciones químicas ocurren en ciertas proporciones establecidas por la naturaleza. La rama de la química que estudia justamente la proporción en la que reactivos y productos se relacionan dentro de una reacción química se conoce como estequiometría. A través de un ejemplo práctico, aprenderemos a utilizar las relaciones molares entre reactivos y productos utilizando ecuaciones balanceadas y a partir en el desarrollo de este ejercicio lo que vamos a hacer es ir trabajando conceptos que están relacionados al estudio de la estequiometría de una reacción. En este ejemplo, nosotros estamos atacando una lámina de zinc de 20 gramos de masa con un 80% de pureza, con 60 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 5 molar. Lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación química correspondiente a este proceso, sabiendo que partimos de una lámina de aluminio, perdón, de una lámina de zinc que se encuentra en estado sólido, la cual reacciona con ácido clorhídrico en solución acuosa, la cual produce, en este caso, una sal conocida como cloruro de zinc, que va a quedar disuelta en agua, e hidrógeno gaseoso. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros representamos una ecuación química, esa ecuación química es la representación gráfica de lo que ocurre en la naturaleza, o en este caso en un laboratorio o dentro de una industria, pero nos permite entender y modelizar el proceso que está ocurriendo dentro de esta reacción. Como reacción química, lo que nosotros estamos observando es que en el momento en el que estas dos sustancias empiezan a interaccionar entre ellas, a chocar, energéticamente rompiendo sus enlaces, dan lugar a la formación de enlaces nuevos que forman las sustancias que luego llamaremos productos. Sustancias con composición química completamente diferente a las sustancias iniciales. De igual manera, si esto nosotros lo estuviésemos trabajando en un sistema cerrado y pudiésemos determinar la masa total del sistema inicial, esta deberá ser igual a la masa total del sistema final. Por lo tanto, toda ecuación química que representa una reacción debe estar balanceada para justamente aplicar el principio o la ley de conservación de la masa. Para balancearla, normalmente seguimos ciertas reglas para simplificar el proceso y en este caso, si bien existen diferentes formas de igualar una reacción, vamos a utilizar la igualación por tanteo. Es decir, vamos a ir viendo en las fórmulas químicas de las diferentes sustancias que tenemos representadas en los reactivos y en los productos, cuáles son la cantidad o cuántos son la cantidad de átomos que se representan de cada uno de los elementos en las diferentes sustancias y en la cantidad total que están dentro de los reactivos y la cantidad total que se encuentran dentro de los productos. Recordemos siempre que todo lo que está a la izquierda de la flecha que separa los dos términos o los dos miembros de esta ecuación, estamos representando a lo que se conocen como reactivos, es decir, las sustancias iniciales, y a la derecha de la flecha o posterior a la flecha, las que se conocen como productos. ¿Sí? En este caso, como consejo para igualar por tanteo, normalmente comiencen igualando a todos aquellos elementos o a todos los o la cantidad de átomos de aquellos elementos que no correspondan al hidrógeno ni al oxígeno. Continúen después de haber igualado esos elementos por el hidrógeno y al final, si en la reacción está presente el oxígeno, igualen finalmente los átomos de oxígeno. En este caso, vamos a empezar igualando la cantidad de átomos de zinc que tenemos antes y después en la reacción. Si miramos la fórmula química con la que se representa al zinc como sustancia pura, se representa de forma monoatómica, por lo tanto tenemos un solo átomo. Mientras que en el producto, cuando ya se une el cloro, también continuamos representando un átomo de zinc. Por lo tanto, la cantidad de zinc está igualada antes y después en la reacción. Por otro lado, igualamos ahora el átomo de cloro, el cual en la zona de los reactivos lo tengo representado dentro del ácido clorhídrico solamente con un átomo. Sin embargo, en los productos yo tengo dos átomos de cloro representados en el cloruro de zinc. Por lo tanto,
Sobre este lado, donde tengo menor cantidad, voy a multiplicar por 2 la cantidad de veces, por decirlo de alguna manera, que utilizo el HCl para multiplicar la cantidad de cloro. Accidentalmente, lo que estoy diciendo con este 2 que coloco acá adelante, que se conoce como coeficiente estequiométrico, es que por cada 1 mol de átomos de zinc, yo necesito que reaccionen 2 moles de moléculas de ácido clorhídrico. Por lo tanto, no solamente voy a estar multiplicando con este 2 a los átomos de cloro presentes en esta fórmula, sino que también voy a estar multiplicando a los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, antes de los reactivos, voy a tener ahora 2 átomos de hidrógeno y en los productos, al formarse el hidrógeno gaseoso, molécula diatómica, ya tengo representado acá 2 átomos de hidrógeno, por lo que quedarían igualados. Teniendo en cuenta, entonces, la igualación que acabamos de hacer o el balanceo de esta ecuación, nosotros podemos leer esta ecuación química diciendo que 1 mol de zinc reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para producir 1 mol de cloruro de zinc y 1 mol de hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, la proporción exacta para que esta reacción ocurra significa que por cada una unidad, por decirlo de alguna manera, de zinc que coloco, requiero el doble de unidades de ácido clorhídrico. De esa manera, la reacción se cumple produciendo el cloruro de zinc y el hidrógeno gaseoso. Tenemos que tener en cuenta que esta mínima proporción que yo acabo de establecer con esta igualación se debe de respetar aunque cambie las cantidades que pongo de zinc o de ácido clorhídrico a reaccionar. Es decir, que si yo, en vez de colocar 1 mol de zinc a reaccionar con el ácido clorhídrico, colocara 2 moles, voy a requerir por cada una unidad el doble de ácido clorhídrico. O sea que si pongo 2 moles, voy a requerir 4 moles de ácido clorhídrico y obtendré el doble de cada uno de los productos. Dicho de otra forma, si en vez de utilizar 1 mol, utilizara el triple, 3 moles, voy a necesitar, 3 moles de ácido clorhídrico, obteniendo el triple de cada uno de los productos, 3 moles y 3 moles. En este caso, yo estoy colocando 20 gramos de zinc con un 80% de pureza. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es determinar la cantidad de moles de zinc que estoy poniendo a reaccionar. Así como también vamos a calcular la cantidad de moles de ácido clorhídrico que estoy poniendo a reaccionar junto con el zinc para saber si están respetando esta relación 1:2. De no hacerlo, estos reactivos no van a acabarse al mismo tiempo, sino que va a haber un reactivo que se va a acabar primero, va a determinar al acabarse la finalización de la reacción y por lo tanto va a determinar la cantidad de producto que se obtiene. A ese reactivo que se acaba primero se le conoce como reactivo limitante y va a ser el reactivo que en base a la cantidad de moles que haya colocado, el que va a determinar la cantidad que se obtiene de cada uno de nuestros productos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer en este caso es determinar para las cantidades que pusimos si esta proporción se respeta y de no respetarse, cuál de ellos será el reactivo que determine la cantidad de hidrógeno que voy a calcular posteriormente. Entonces, para organizarnos, lo que podemos hacer es generar 2 columnas. En un lado voy a colocar todos los datos que corresponden al zinc, en el otro todos los datos que corresponden al ácido clorhídrico para ordenar un poco los cálculos, ¿sí? De igual manera, si ustedes lo razonan de una manera diferente, lo pueden plantear de una manera distinta, pero creo que de esta forma es la forma más sencilla, más clara y más fácil de visualizar. Entonces, para el caso del zinc, colocamos 20 gramos con un 80% de pureza.
mientras que para el caso del ácido clorhídrico se colocaron 60 mililitros de una solución 5 molar. Es decir, que para el caso del ácido clorhídrico tenemos el dato del volumen utilizado de solución y la concentración en molaridad de la misma. ¿Qué nos está diciendo para el caso del zinc este porcentaje de pureza? Este porcentaje nos está diciendo que de esos 20 gramos, solamente el 80% de ellos son puros de zinc disponibles para reaccionar con el ácido clorhídrico. Por lo tanto, antes de calcular la cantidad de moles de zinc que efectivamente puse a reaccionar, debo determinar cuántos gramos puro de zinc tengo. Este porcentaje de pureza es un tipo de concentración que nosotros llamamos porcentaje masa en masa, el cual nos dice que este 80%, que yo tendría 80 gramos puros de zinc por cada 100 gramos de muestra utilizada. En este caso, yo utilicé 20 gramos de muestra, por lo tanto voy a tener X cantidad de gramos puros de zinc que corresponderían a, ya les digo, 16 gramos de zinc. Estos serían los gramos puros que yo tengo disponibles para reaccionar. Estos son los gramos puros que yo puedo pasar o determinar su equivalente en moles. Para eso, siempre que yo tenga la masa de una sustancia y quiera determinar la cantidad de moles de la misma, voy a utilizar lo que se conoce como la masa molar, es decir, la masa de un mol de sustancia. En este caso, la masa molar del zinc. ¿Sí? Buscamos en la tabla periódica, ya que la fórmula química del zinc como sustancia fundamental está representada en forma monoatómica, se la representa de esa manera, si bien sabemos que en esa lámina de zinc tenemos muchísima cantidad de átomos de zinc, en realidad estamos representando en esta ecuación química lo que le sucedería a cada uno de los átomos de zinc. Por lo tanto, buscamos la masa atómica del zinc, la cual es 65,38, que en este caso yo la voy a redondear a 65,4 gramos por mol. Lo que nos está diciendo que un mol de átomos de zinc tienen una masa de 65,4 gramos. Sin embargo, a reaccionar, yo solamente puse 16 gramos de zinc. Por lo tanto, ¿cuántos moles son los que efectivamente puse a reaccionar? Esto nos está dando un total de 0,24 moles de zinc. Esto es lo que yo puse a reaccionar o lo que tengo para reaccionar de zinc. De la misma manera, como calculamos la cantidad de moles de zinc, vamos a determinar la cantidad de moles de ácido clorhídrico que puse con esta cantidad efectiva de solución. Nosotros sabemos que la molaridad de una solución se determina dividiendo el número de moles de soluto sobre el volumen en litros de la solución. Por lo tanto, si yo conozco la concentración y conozco el volumen, despejo el número de moles de soluto, que sería la cantidad de HCl que puse a reaccionar. Molaridad por volumen nos estaría dando el número de moles que efectivamente tengo de ácido clorhídrico. La molaridad es de 5 moles por litro o 5 molar por el volumen de 0,060 litros. Número de moles nos dan 0,3 moles de HCl, que es lo que tengo para reaccionar. En este caso, para determinar cuál de los dos reactivos se acaba primero y corresponde
a ese reactivo que se acababa primero como reactivo limitante, es bastante fácil de darnos cuenta teniendo en cuenta la cantidad de moles que pusimos de cada uno. ¿Tá? Nosotros ya sabemos que por cada mol de zinc que yo coloco necesito el doble de ácido clorhídrico. Por lo tanto, si yo coloco 0,24 moles de zinc, para que estos se gasten en perfecta sincronía o justamente al mismo tiempo que la cantidad de ácido clorhídrico que pongo, tendría que tener exactamente el doble de moles de ácido clorhídrico para la cantidad de zinc que tengo. En este caso, si yo miro la cantidad de moles de ácido clorhídrico que tengo, no se corresponde con el doble de la cantidad de moles de zinc que tengo. Por lo tanto, como no llego al doble en cantidad de la cantidad de zinc que tengo, este va a ser mi reactivo limitante. De no poderme dar cuenta en el momento comparando la cantidad de moles y la relación que tienen en la ecuación, podemos plantear una regla de 3 que se leería de la siguiente manera. Por cada mol de zinc que yo coloco a reaccionar, necesito 2 moles de ácido clorhídrico. Por lo tanto, si puse a reaccionar 0,24 moles de zinc, necesitaría ¿qué cantidad de ácido clorhídrico? Y esta cantidad, que es la que necesitaría para reaccionar, la comparo con la cantidad que puse efectivamente a reaccionar. En este caso, la cantidad que yo necesitaría de ácido clorhídrico es 0,48 moles. Es decir, necesitaría más cantidad de HCl del que puse a reaccionar. Del que puse a reaccionar para gastar el zinc que puse. Entonces, el reactivo limitante va a ser el ácido clorhídrico, del cual habíamos colocado 0,3 o 0,30 moles efectivamente. Por lo tanto, va a ser el zinc, perdón, va a ser el ácido clorhídrico quien determine la cantidad de producto obtenido. Una vez que tengo el reactivo limitante, que lo vamos a anotar acá, nuestro reactivo limitante es el ácido clorhídrico, tenemos la cantidad de moles que pusimos a reaccionar de este compuesto de 0,3 moles. Este es el que nosotros vamos a utilizar para determinar la cantidad de producto que obtenemos. Por lo tanto, voy a borrar ahora todos los cálculos que hicimos para determinar el reactivo limitante. Y vamos a ver qué relación existe entre este reactivo, que es el que se acaba primero, y como consecuencia, en el momento que él se acaba, la reacción se termina, y es el que determina la cantidad de producto que se obtiene, qué relación estequiométrica existe entre mi reactivo limitante y el producto que quiero analizar. En este caso, nos piden calcular el volumen de hidrógeno que se liberaría de esta reacción a 25 grados Celsius y 0,95 atmósferas. ¿Sí? Nosotros ya sabemos, por la ley de los gases ideales, que el volumen que se obtiene de un gas no solamente depende de la temperatura y la presión en la que se encuentra, sino también de la constante universal de los gases, pero también de la cantidad de moles de gas que se están produciendo en este caso. ¿Y quién determina la cantidad de moles de gas que se obtiene? El reactivo limitante. Por lo tanto, de acuerdo a esta reacción, por cada 2 moles de reactivo limitante, se obtiene 1 mol de gas. Si yo puse a reaccionar 0,3 moles de ácido clorhídrico, que fue mi reactivo limitante,
qué cantidad de gas voy a obtener. En este caso sería 0,15 moles de gas. Esto sería la cantidad de moles teóricos de gas que yo tendría que obtener efectivamente de acuerdo a la cantidad de reactivo limitante que puse. Por lo tanto, ahora que conozco la temperatura, conozco la presión, conozco la cantidad de gas que se está desprendiendo, puedo determinar en este caso el volumen de gas. Entonces lo que hacemos es sustituir los datos que tenemos en la ecuación de los gases ideales. N es el número de moles de gas producido, que corresponde a 0,15 mol. Por la constante universal de los gases, cuyo valor siempre es igual dependiendo o está relacionada con la temperatura, la cantidad de moles de gas, el volumen, pero también con la presión. Y nosotros tenemos diferentes valores de constante para cada una de las presiones. En el caso de que la presión esté representada o expresada, mejor dicho, en atmósferas, vamos a utilizar como constante universal el 0,082 litro atmósferas sobre mol Kelvin. Ahora, si la presión estuviese expresada en otra unidad de medida, como puede ser, por ejemplo, el torr, el R que podríamos utilizar es 62, perdón, 36 litro torr sobre mol Kelvin. Y así con las diferentes unidades de presión. O lo que pueden hacer es utilizar siempre la misma constante y pasar o hacer la transferencia o la equivalencia de la presión siempre de cualquier unidad en la que la tengan presente a atmósferas. ¿Tá? En este caso, como nosotros tenemos la presión representada en atmósferas, voy a usar el 0,082. Si la hubiésemos tenido expresada en torr, hubiese utilizado el 62,36 litro torr sobre mol Kelvin. Por 0,082 litro atmósferas sobre mol Kelvin, por la temperatura, que sabemos que son 25 grados Celsius, pero nosotros la requerimos en temperatura absoluta. Esta es la temperatura en escala Kelvin. Por lo tanto, a la temperatura en grados Celsius le vamos a sumar 273 para obtener la temperatura en la escala Kelvin, o el valor de temperatura absoluta que corresponde a esos 25 grados Celsius. Así que 25 grados Celsius más 273 corresponderían a 298 Kelvin, que es el dato de temperatura que voy a utilizar para calcular el volumen de gas. Esto lo vamos a dividir entre la presión que está ejerciendo el gas, que es de 0,95 atmósferas, dándonos un volumen, déjenme corroborarlo, pero creo que es 3,86, 0,15 por 0,082 por 298 dividido 0,95 nos da un total de 3,86 litros de gas. Volumen que teóricamente tendríamos que obtener para la cantidad de reactivo limitante que pusimos. En este caso, en la parte C de nuestro ejercicio, déjenme cambiar de color acá para que quede como un poco diferente lo que acabamos de hacer. Este volumen es el que yo debería de haber obtenido si la reacción se cumpliera en un 100% o tuviera un rendimiento del 100%. Es decir, que durante todo el trayecto o cuando tomé las muestras de cada reactivo, no incurrí en errores, no tuve pérdidas de gas durante el proceso y no quedó nada de lo que podría ser ácido dentro de algún recipiente en el que haya estado contenido antes de volcarse dentro de la reacción, o infinidad de errores que pudieron haber ocurrido durante la manipulación de la reacción. ¿Está?
esta es la cantidad que yo tendría que haber obtenido para las condiciones en las que estaba trabajando y las cantidades de reactivo que puse, principalmente para la cantidad de reactivo limitante que había puesto. Por lo tanto, si la reacción al analizarla se obtiene un volumen menor, significa que tuvimos alguna pérdida o algún error en la manipulación y el rendimiento de la reacción baja con respecto a ese 100%. En este caso, si yo tendría que haber obtenido 3,86 litros en una reacción que se cumpliría al 100%, ¿cuál será ese porcentaje de rendimiento de reacción si lo que obtengo es 3,0 litros? Y X nos va a dar un porcentaje de el 77,7%. ¿Qué ventaja nos está dando conocer el porcentaje de rendimiento de esta reacción? Es que si nosotros estuviésemos utilizando, por ejemplo, este proceso para la obtención de hidrógeno y darle a ese hidrógeno un uso posterior, con el dispositivo con el que estamos trabajando y la forma en la que hacemos la toma de muestras de los reactivos, esta reacción se va a cumplir alrededor del 78%. Por lo tanto, si nosotros queremos obtener efectivamente 3,86 litros de ese gas, deberíamos modificar la cantidad de reactivo para lograr esa cantidad de producto requerido. La estequiometría tiene múltiples aplicaciones, no solamente para la realización de ejercicios simples, sino también a nivel de la industria, de cualquier tipo de industria, la farmacología. Es decir, para nosotros, para entender incluso también cómo se producen ciertas reacciones dentro del organismo humano, y justamente los porcentajes de rendimiento de las reacciones nos ayudan a entender mucho mejor estos procesos y ver también cuáles son los posibles errores y fallas cuando queremos replicar ciertas reacciones en el laboratorio. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido este video, que les haya sido útil, y cualquier cosa, estamos a las órdenes, los leo en los comentarios por cualquier consulta que tengan y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos para todos.